¿Cuál debería ser el nivel de proximidad que debe tener el fotoperiodista respecto a las personas que son retratadas? Yo creo que en realidad el fotoperiodista no debe de estar pensando que en algún momento va a existir un límite con las personas que está fotografiando, ¿no? Yo creo que el fotoperiodista no debe de asumir que en su experimentación, en su vínculo con las comunidades o los grupos a los que él se va a integrar dentro de las coberturas, debe haber un límite para vincularse. Yo creo que no hay un límite para vincularse. Yo creo que es al contrario. Yo creo que inicialmente deberíamos ir con la idea preconcebida de que estamos dispuestos al diálogo. Eso no quita que nosotros podamos hacer una crítica o que podamos analizar el contexto en el que viven las personas a las que vamos a fotografiar, ¿no? Evidentemente hay distintos tipos de coberturas, ¿no? Hay coberturas coyunturales en las que básicamente vas a hacer fotos a un edificio o fotos a la salida de un congresista o a una manifestación, por ejemplo, ¿no? Y hay comisiones fotográficas muy diferentes, ¿no? En los que, como conté, ¿no? Tú puedes generar un vínculo con la persona justamente porque lo que quieres hacer es contar su historia. Estás interesado en su contexto, en su realidad, en su coyuntura. Y lo último que tú quieres es que la persona perciba o considere de que tú estás poniendo una barrera, ¿no? Un tema muy interesante ahora en las coberturas durante la cuarentena era que los reporteros gráficos tenemos la dificultad teníamos la primera dificultad de que no se nos veía toda la cara. Entonces teníamos una cosa en la cara, ¿no? Y le hablamos a la gente, la saludamos, intentábamos sonreírle para empezar a conversar y era muy complicado, era una primera barrera. Ahora también con las personas, la idea de que ellos, los fotografiados, sientan que tú te estás protegiendo de ellos, cosa que es bastante complicada, porque estamos hablando de un trabajo vinculado a la convivencia, ¿no? Entonces, yo creo que para responder mucho más directamente a lo que me preguntaste, no hay un límite. Yo creo que es un punto de inicio en el que el reportero tiene que entender que está yendo a ese espacio para conectar, para poder comunicarse con las personas, para analizar un contexto, una realidad, y no hay mejor forma de analizar una realidad y un contexto que conversando con los protagonistas de las historias, conviviendo con ellos, escuchando distintas versiones de un mismo tema. Eso es lo más importante. ¿Cuál es su percepción como fotógrafo al ver esa realidad de Cantagallo? Mi percepción como fotógrafo no es distinta de mi percepción como persona, ¿no? Yo tengo una conexión bastante fuerte con la comunidad y con las personas que habitan ahí, no solamente porque voy a trabajar, sino porque muchos y muchas son mis amigos y amigas. Hemos compartido almuerzos, hemos compartido conversaciones, hemos compartido cumpleaños. Entonces, definitivamente, como comenté hace un momento, ¿no? Esta manera, ¿no? O esos momentos en los que nosotros estamos trabajando también con nuestras emociones. Somos nosotros también seres humanos, ¿no? Trabajando con otros seres humanos que conviven en un contexto bastante complejo, ¿no? Y bueno, mi idea cuando yo me aproximo a ellos, evidentemente es analizar su situación además de sus problemas, porque ellos, todas las personas de la comunidad de Cantagallo, evidentemente valen mucho y son mucho más que sus problemas. Y yo justamente hago ese trabajo documental, sí, narrando un poquito sus dificultades, las dificultades de la convivencia, pero también con escenas de la convivencia, para, para poder decir o para poder presentar un caso de una persona, como todos nosotros, que tiene tal vez, como muchos, una familia, que tiene hijos, ¿no?
Él es un joven de 27 años, bueno, es un adulto de 27 años, ¿no? Es una persona casi de mi edad, ¿no? Hay mucha proximidad también por eso, ¿no? Se ha construido un lazo. Yo siento mucha cólera y mucha indignación con las autoridades que han dejado pasar la reubicación, las múltiples promesas de reubicación hacia la comunidad de Cantagallo, eh, y me siento también muy agradecido y contento con cada persona de la comunidad con la que me he encontrado y con la que sigo teniendo y seguiré teniendo un fuerte vínculo. ¿Cuáles son las limitaciones, dificultades que encontró usted a la hora de cubrir esos escenarios? Bueno, primero, la dificultad, eh, yo no diría, yo no lo prestaría como dificultad, yo diría que parte de esta profesión es dialogar con las distintas emociones que te ofrece o con las que sales de las coberturas luego de haber trabajado, ¿no? Y también dialogar con situaciones complicadas, situaciones que nunca te habías imaginado, como los protocolos de seguridad, como sentir que en algún momento tú vas a estar contagiado, que en algún momento tú mismo vas a contagiar a una persona que quieres, que amas, eh, que de alguna otra forma todos entre ciudadanos eh, podíamos ser letales para el otro, ¿no? Eh, yo creo que la dificultad es desde el lado de las emociones, desde el lado de la soledad, ¿no? Yo, por ejemplo, ahorita estoy en casa, pero mi hermana se está quedando con mi abuelo, mis padres están en Tacna, ¿no? Y bueno, casi yo no salgo de aquí para otro sitio que no sea cubrir y regresar, ¿no? Asumir que debemos de poner en práctica los protocolos, ¿no? También pensar en la realización de imágenes, planificar. Yo creo que las dificultades están vinculadas a la logística, están vinculadas a las emociones y están vinculadas a las coberturas en sí mismas. Eh, Porque evidentemente cubrir un espacio, por ejemplo, como comentaba, ser parte de un medio web, ¿no? Sin mucho transporte público, sin muchos taxis, ¿no? El tema logístico, en el caso de los transportes, era bastante complicado cuando cubría el toque de queda, ¿no? O cuando tenía que cubrir zonas alejadas, ¿no? Entonces, las dificultades, como mencioné, son esas, pero creo que parte de la profesión es dialogar con estas emociones y con esos nuevos protocolos, ¿no? Los fotoperiodistas, si algo sabemos, es resolver situaciones. Sabemos que vivimos en una sociedad de la imagen, ¿no? Del Homo videns, en el que estamos reemplazando los textos y cada vez nos dedicamos a consumir, a producir, reproducir más imágenes. Lo estamos haciendo todo el tiempo y ahora también vemos que somos una cultura que ha dejado los textos, los libros, para empezar a consumir las imágenes a través de multiplataformas, de los multimedios, y que tampoco es necesario aprender a leer la imagen, ¿no? Es decir, necesitamos solamente un conocimiento de la cultura de las que han sido extraído o capturado estas imágenes y para tener una idea clara de lo que está ocurriendo, ¿no? Pero en el caso del que tú nos has planteado en estos dos proyectos, vemos que era necesario un diálogo, un texto verbal tuyo para poder recién entender las imágenes. Entonces, en este formato que es el fotoperiodismo, en el que la imagen debe de convivir por sí sola frente a otros formatos, hemos visto que es necesario la narrativa. No sé cómo ves tú este tema en el que si es que una persona, por ejemplo, no conoce el tema Cantagallo y solamente ve la imagen, es muy probable que en menos de un minuto carezca de un análisis de contexto histórico y pase desapercibida la imagen, ¿no? Entonces, es necesario de todas maneras cuando uno
captura la imagen y bueno, la difunde en diversos medios, tener una imagen que la ancle, que la acompañe, o esta imagen puede vivir por sí sola en estos contextos periodísticos? Yo creo que, bueno, en un inicio de la pregunta comentaste que, bueno, no era importante tal vez aprender a leer la imagen. Yo creo que al contrario, yo creo que sí es importante aprender a leer la imagen en tiempos en los que exactamente hay muchos tipos de imagen, hay muchas posibilidades para las fake news, para los montajes, para que cualquier persona haga una foto por ahí, la cuelgue, se convierta en información o en noticia, ¿no? O se haga viral, ¿no? Esta carga simplemente de risa o de emociones que nos quieren otorgar las imágenes distribuidas por redes sociales, ¿no? El problema es que hay distintos tipos de imágenes, hay distintas maneras de producir estas imágenes, ¿no? Y justamente es importante aprender a analizarlas porque llega un momento en el que podríamos pensar, bueno, hay un montón de imágenes, ¿para qué es importante que se siga haciendo un trabajo de cobertura fotoperiodística si tal vez las imágenes se pueden sacar de Google o se pueden sacar de un archivo cualquiera? Y es justamente lo que comenté en un momento de la conversación, que era que los panoramas visuales que yo estaba mostrando al inicio de la charla son panoramas visuales urbanos. Una cobertura periodística, no solo de panoramas visuales, en Ayacucho sería muy distinta. Y eso, que existe un Ayacucho urbano y un Ayacucho rural, ¿no? Unos panoramas visuales de la comunidad de Cangallo, ¿no? O de Milpo, ¿no? Podría ser un espacio de exploración visual de la comunidad de Milpo, ¿no? O de Concepción Cangallo. Pero evidentemente sería muy distinto a un panorama visual, ¿no? De la ciudad, ¿no? De la urbe ayacuchana, ¿no? Es por eso que es importante la diversidad de miradas, ¿no? Y es por eso también importante que los jóvenes vinculados a el fotoperiodismo sí consideren importante analizar la imagen, leer la imagen. ¿Para qué? Para que después no se confundan y no digan que cualquier fotografía podría ser, por ejemplo, fotoperiodística, o cualquier imagen significa lo mismo. Porque, por ejemplo, una fotografía periodística tiene los mismos compromisos del género periodístico. Es decir, que tiene un compromiso muy fuerte con la verdad y con la manera en la que ese trabajo periodístico contribuye a la ciudadanía. Entonces, desde la parte académica, yo creo que sí es muy importante que los jóvenes aprendan a analizar las imágenes. ¿Por qué? Porque eso no solamente nos asegura una realización, ¿no? De buenas imágenes, sino nos asegura tal vez buenos productos en imagen, ¿no? Personas que hayan trabajado de manera seria el fotoperiodismo, ¿no? Y que quieran aportar a partir de un trabajo fotográfico muy bien elaborado, ¿no? Con una historia a la sociedad, ¿no? Yo creo que saber identificar un buen trabajo de fotografía y de seguimiento fotoperiodístico sí debería ser parte de un análisis, justamente para que los estudiantes de periodismo, de comunicaciones, que quieran vincularse a la fotografía, sí puedan desarrollar ese criterio estético, porque sería muy importante también tener en cuenta que la fotografía, claro, lo primero que salta a la vista de la fotografía es el lado estético, ¿sí? Pero la fotografía es una propuesta estética, pero la fotografía es una propuesta narrativa, ¿sí? Que cuenta historias. Para responder otra parte de tu pregunta, que cuenta historias y claro, la fotografía en sí misma podría ser ambigua. Uno podría ver la foto de Cantabello y decir, uy, ¿dónde es esto? X, ¿no? Pero justamente por eso es importante la historia, porque la fotografía, por más unida a otras fotos que esté, ¿no? Por más compleja que sea dentro de su composición, la fotografía por sí misma va a ser siempre una unidad de información y siempre va a ser ambigua. ¿Cuál es nuestro trabajo? ¿No? Intentar contextualizar con otras unidades de información a nuestras fotografías, ¿no? Si es una fotografía única, aportar a la fotografía con un pie de foto, ¿no? Y si es un gran proyecto o un seguimiento de reportaje o de documental, ¿no? Acompañar justamente
a la serie fotográfica, ¿no? de una historia, ¿no? Si no son pies de fotos específicos a cada imagen, ¿no? Tal vez pueda ser un texto general, ¿no? Que pueda contextualizar, ¿no? Pero definitivamente la fotografía por sí sola, ¿no? Dice muchas palabras, puede decir muchas palabras, pero muchas palabras ambiguas, ¿no? Que en lugar de fortalecer nuestro mensaje, hablando en géneros periodísticos, pueda anular, ¿no? nuestro mensaje y confundir a la audiencia si es que no usamos otras unidades de información que la pueden complementar bien. Sí. Y también, Luis Enrique, mencionaste el tema de la distribución y consumo, ¿no? Si bien nosotros competimos en un universo donde prima la industria de comunicación, es decir, ¿no? Desde las grandes élites corporativas hacia las élites de comunicación audiovisual a nivel nacional, ¿cómo es que tú puedes sobrevivir como fotoperiodista frente a atropello, ¿no? de los grandes medios en los que dan prioridad a otro tipo de imágenes, ¿no? Otro tipo de historias, y en las que de alguna manera todo reportero gráfico requiere de alguna manera de un buen equipamiento? No digo que sea lo primordial, pero sí requiere un equipo más que básico, ¿no? Para poder retratar en diferentes situaciones y que tú puedas obtener una gran imagen, ¿no? Como acabas de mencionar, que sea estética, que puedas lograr una fotografía sin ruido, bueno, ¿no? Con ciertos niveles de composición, y que tú como fotógrafo puedas ser el manipulador, el hacedor de la imagen, ¿no? Y que entonces para esto tú necesitas de un soporte, bueno, primero económico y también de un medio que te dé un soporte. Ayer nos comentabas justamente el medio en el que ahora estás laborando. ¿Podrías contarnos un poco más para saber cómo es que subsiste este medio y cómo es que desde las redes sociales están haciendo dándonos unas alternativas, ¿no? A los públicos, a la opinión pública, para poder acceder a este tipo de información, que es definitivamente una narrativa diferente a la de los grandes medios? Bueno, definitivamente, Ricardo, el mercado, ¿no? para el periodismo está evolucionando, ¿no? Hay unas nuevas necesidades por parte de los medios de comunicación que se constituyen en Internet, ¿no? Hay unas nuevas necesidades y también hay unas nuevas posibilidades, pero asimismo también hay problemas que conviven, ¿no? con este contexto, ¿no? de nuevas empresas de medios o nuevas maneras de trabajar con las comunicaciones. Primero, porque para hablar del primer problema, ¿no? Uno de los problemas, que es que a veces hay muchos jefes o dueños de instituciones o de empresas que llaman a los periodistas, por ejemplo, para ser community manager, para hacer diseño gráfico, para hacer muchas otras cosas, tal vez vinculadas a las comunicaciones, pero no vinculadas al periodismo. Ahí, ¿qué es lo que está viendo? Un desperdicio de profesionales que están formados en periodismo y que son muy capaces, porque yo conozco muchos periodistas muy capaces, ¿no? Para ofrecer productos periodísticos de muy buena calidad, ¿no? Pero, bueno, se suele contratar periodistas para labores que no tienen nada que ver con el periodismo, ¿no? Para comenzar. Y bueno, como segundo espacio, ¿no? Están los medios masivos, ¿no? Que ahora, bueno, a veces contratan mucho más redactores. En este caso de la imagen ya no hay tanto espacio en medios tradicionales. Pero ¿qué es lo que está sucediendo? Evidentemente, los medios están migrando, y así como están migrando, están apareciendo nuevos medios de comunicación y por lo tanto nuevas apuestas de hacer periodismo. Un periodismo vinculado a lo digital, ¿no? Aquí las personas que hacemos fotoperiodismo, ¿no? Tenemos un espacio, ¿no? Evidentemente, no es el trabajo que abunda, ¿no? No es una chamba en la que hay muchos espacios, pero creo yo que parte del crecimiento profesional es ese, ¿no? Ir aprendiendo,
¿no? A cómo encontrar un espacio seguro y hacer lo que te gusta. En este caso se podría decir que lo que está sucediendo con el fotoperiodismo es que sí, van a ir abriéndose, yo estoy seguro, nuevos medios, los nuevos medios van a migrar y va a existir definitivamente una necesidad de vincular lo audiovisual, ¿no? a nuestros contenidos, ¿no? El podcast y las nuevas narrativas que ya están haciendo medios de comunicación en otros países y yo no dudo que suceda aquí. Ahora, lo que sucede en el medio en el que yo trabajo. Yo trabajo en Noticias Ser, ¿no? Que es la parte de prensa de una ONG que se llama Asociación Ser. ¿Sí? Yo, como comenté, primero entré a la ONG, ¿no? Para proyectos de fotografía documental y luego me vinculé a la parte de prensa. ¿Sí? Ahora, este medio subsiste con fundaciones, ¿sí? Fundaciones a los premios, ¿no? Que están disponibles para distintos medios de comunicación en Internet, ¿no? Y que, bueno, los espacios independientes, ¿no? Postulan, ¿no? Con proyectos de prensa, ¿no? Ganan el financiamiento y tienen financiamiento por cierto tiempo, ¿no? Así se están financiando muchos medios de comunicación de Internet, ¿no? Huayca, Ojo Público, Noticias Ser, Convoca, Salud con Lupa, distintos medios de comunicación que están apareciendo ahora, La Mula, etcétera. Muchos medios de comunicación se están financiando con fundaciones, con becas, con premios que ganan, ¿no? A los que postulan cada cierto tiempo, ¿no? Entonces, así es como se financia, se puede decir, el periodismo contemporáneo, ¿no? Y yo creo que así continuará esta línea de negocio, ¿no? Y yo creo que, claro, como comenté, van a necesitar realizadores visuales, y para eso es importante que los realizadores visuales ingresen con una propuesta. Porque, por ejemplo, yo me contacto, yo entro a Asociación Ser, ¿no? Claro, con un portafolio que había desarrollado, ¿no? Durante mucho tiempo, había desarrollado desde el 2016, y yo entro en el 2018, en noviembre más o menos del 2018, un portafolio de distintas coberturas de marchas y de reportajes que había hecho ese tiempo. Es por eso que yo les recomiendo a todos los autores y autoras, ¿no? Interesados en la fotografía, ¿no? Que vayan construyendo portafolio, ¿no? Que vayan vinculándose con temas, que se comprometan con sus temas, ¿sí? La formación es muy importante, leer libros, acceder a cursos de fotografía, es muy, muy, muy importante, porque eso definitivamente condiciona la manera en la que te desarrollas, ¿no? Ahora, existen muchos espacios de autoaprendizaje, ¿no? Las personas ahora también se pueden formar con Internet, pueden escuchar conferencias, eso es súper importante. Sin embargo, nada igualará a la educación presencial y a los seguimientos fotográficos que yo tuve, que evidentemente siguen inspirando mi mirada y mi manera de interpretar la imagen, ¿no? Ahora también tocaste el punto, Ricardo, del equipo. En realidad, para contar buenas historias, realmente no es importante tener una gran cámara, una muy buena cámara. Al final, el que decide qué toma hacer, de qué manera encuadrar y qué tanta profundidad o qué tanto puedo conectar con las personas con las que comparto, es el mismo fotógrafo, fotógrafa que está en el terreno. De qué manera soluciono la luz, de qué manera soluciono las sombras y qué voy a contar, cómo lo voy a contar. Creo que al final la foto está en la cabeza y no está en la cámara. La cámara es un aparato. Uno puede hacer fotos con el celular, uno puede hacer fotos con una sin espejo, con una con espejo, con una cámara del siglo XVIII, con una cámara estenopeica, una cámara de cartón, lo que sea, pero al final esa imagen va a ser una expresión, ¿no? Es una traducción mental, una traducción estética, física, electrónica, de lo que el realizador, el autor o la autora, como dije hace un momento, tienen en la mente. Así que en realidad tener un gran equipo evidentemente es una inversión, ¿no? Profesional,
pero si es que no tienen un gran equipo, pueden comenzar con una cámara pocket, pueden comenzar con celular. Yo he hecho muy buenas fotos, hablando bueno, estéticamente, las fotos de buena luz, buena composición, con el celular que no tiene tantos píxeles, ¿no? Pero en realidad la foto no se trata de claridad, ¿no? Lo decía Daido Moriyama, un gran fotógrafo japonés, ¿no? Evidentemente, la fotografía no se trata de qué tan clara sea tu imagen, sino qué es lo que te transmite, qué es lo que te comunica, ¿no? De qué manera el fotógrafo o la fotógrafa ha pensado el enfoque de esa imagen o ese grupo de imágenes, ¿no? Hay fotos que han ganado premios o hay fotos que son bastante fuertes y que no son bastante fuertes y que no han ganado premios necesariamente por la calidad de su imagen, por los millones de píxeles que tiene, sino han ganado los premios por la historia que está cubriendo, por la manera en la que el reportero o la reportera cubre esa historia, por la manera en la que se involucra. Yo creo que eso es muy importante. Yo creo que en realidad detrás de la cámara y de la tecnología, para un buen trabajo periodístico, tiene que haber un buen periodista. Al reflejar las fotografías por diferentes medios de comunicación, ayudó al cambio de su bienestar de la persona fotografiada, ya sea mejorando su vivienda, trabajo, salud, etc. O si alguna autoridad tomó interés sobre el caso. Interesante pregunta, en realidad. Eso no me pasó durante la cuarentena, pero sí me pasó en una cobertura que yo hice a una protesta de familias de Cerro de Pasco que venían a Lima, ¿no? Para reclamar el tratamiento de desintoxicación de sus hijos que estaban contaminados con metales pesados, ¿no? Por lo que ellos hicieron un plantón, hice un pequeño seguimiento, ¿no? El plantón lo hicieron frente al Minsa, hicieron una toma de la pista que está frente al Minsa en Lima, en la avenida Salaberry. Y bueno, yo estuve en la toma, estuve días antes de la toma conversando con ellos, llegué ese mismo día a hacer una entrevista y me dijeron, ¿saben qué? ¿Sabes qué, Luis? Vamos a hacer una toma al mediodía. Yo dije, ahí estoy, chicos. Y entonces conversábamos, compartíamos el tiempo y llegamos al momento de la toma, hice el registro gráfico de la toma con bastante violencia por parte de la policía. Ellos exigían hablar con las autoridades para que les den fechas de vuelos a una universidad que tiene un hospital en Argentina y en donde tienen tratamientos de quelación del cuerpo, ¿no? Que es lo más cercano a una desintoxicación, ¿no? Por metales pesados que tenían que hacerle a aproximadamente unos 5 niños, ¿no? Que eran los hijos de esas 3 familias. Después de publicar las fotos en el Facebook de Noticias Ser, este reportaje fotográfico fue bastante compartido, ¿no? Y se contactaron conmigo en realidad muchas personas preguntándome con las distintas maneras que ellos podían ayudar, ¿no? Yo, por mi parte, yo nunca soy el intermediario ni económico ni logístico de los regalos ni de las ayudas. Siempre cuando las personas quieren ayudar y se han contactado al medio de comunicación o a mí, o me han contactado a mí, yo siempre intento darle el contacto de las personas a las que van a ayudar y les digo dónde están, que vayan a verlas, ¿no? Entonces, bueno, se hizo efectiva esa ayuda. Hubo una feria días después de la toma de la pista frente al Minsa, ¿no? En una pequeña feria por fondos, y una familia que me contactó por celular justamente después de la publicación de las fotos de la toma de la pista, fue con un carro lleno de cosas para las distintas familias, ¿no? Esa ha sido la única vez en realidad en la que alguien respondió a las imágenes, ¿no? En este caso una iniciativa ciudadana, pero nunca he tenido iniciativas por parte de autoridades para realmente cambiar situaciones, ¿no? Sí, básicamente eso podría comentar. ¿Cuál es su opinión de usted respecto a la fotografía en los periódicos amarillos? Uh-huh. Siento primero que los periódicos amarillistas
no son espacios periodísticos. Pienso que esa no es una fotografía periodística. O sea, a ver, yo creo que los periódicos sensacionalistas o los periódicos amarillos, como se les conoce, ¿no? No contribuyen a la ciudadanía, no contribuyen a formarnos una opinión que realmente pueda permitir el análisis del contexto, ¿no? Sino están dedicados explícita y responsablemente, ¿no? A vender historias, a exagerar, ¿no? A un poco ridiculizar el contexto en el que estamos, ¿no? Que evidentemente esos medios de comunicación tienen un público, sí, obviamente. Yo no los veo de una manera paternalista y digo, ay, ese público, ¿no? Cómo sufre con el contenido de ellos. Pero yo creo que ese contenido es más parecido al entretenimiento, ¿no? Que a un espacio periodístico. Yo creo que sí, se suelen usar fotografías para ilustrar distintas imágenes, ¿no? Claro que se podría decir que ciertos medios amarillistas han ido bajando el tono de las fotografías que ya no son tan sensacionalistas como, por ejemplo, en los años 90, ¿no? Sino que el tono de lo explícito en la imagen ha ido bajando un poco. Sin embargo, yo no considero esos espacios como espacios periodísticos, ¿no? Creo que son como, yo lo llamaría como resúmenes, pero creo que un trabajo periodístico no está vinculado a esas finalidades, ¿no? Creo que no, yo no llamaría a esos periódicos contenido periodístico, ¿no? O a esos espacios contenido periodístico. ¿Qué función tiene el fotoperiodismo en la política? Qué interesante. El fotoperiodismo, el fotoperiodista o la fotoperiodista. Nosotros somos ciudadanos políticos, somos personas políticas, ¿no? Los contextos están vinculados a la política, ¿no? Las problemáticas históricas están vinculadas a la política. Todo nuestro trabajo, los ciudadanos, la participación ciudadana es política, la existencia ciudadana es política, todo nuestro trabajo está vinculado con la política, con la economía, con la sociedad, con las contradicciones, con el poder, con la educación, evidentemente. Nuestro trabajo es político porque nosotros somos autores subjetivos, ¿no? Que tenemos inclinaciones, tenemos temas que preferimos cubrir, ¿no? Consideramos justo o justas ciertas cosas o ciertas situaciones de la sociedad, tenemos luchas vinculadas a la política, tenemos cambios vinculados a la política, queremos que se den, ¿no? Para beneficiar a nuestra sociedad. Y finalmente, ¿no? Los productos periodísticos que nosotros o le ofrecemos a nuestro medio de comunicación y que son consumidos por el público, ¿no? Están diseñados para tener un impacto político, obviamente. ¿Eso está mal? No, porque todo, absolutamente todo, tiene un impacto en la política y todos estamos vinculados con la política, ¿no? Y se podría decir, ¿y cuál es el posible impacto político de una noticia o de un artículo de opinión o de un reportaje? Obvio, tiene ambiciones de generar un impacto político porque vamos a conocer un contexto, vamos a conocer un personaje, vamos a conocer una realidad. Y con esos datos, con esa información, vamos a poder generarnos un juicio, un punto de vista, una opinión sobre lo que sucede en nuestro contexto, ¿sí? Es por eso que, claro, el periodismo dialoga con las contradicciones, con la política. La política está vinculada a nuestro trabajo y nosotros vinculados con ella, ¿no? Diana Tapo nos pregunta por interno y nos dice, ¿alguna vez se ha quebrado fotografiando con todas las realidades con las que se pudo encontrar? Mientras fotografiaba, no, pero conversando durante las coberturas, sí me he quebrado. Regresando de ciertas coberturas, también, ¿no? Recordando las palabras de las entrevistas que hacía también, obvio.
nosotros, como te dije, ¿no? Somos personas, antes que periodistas o que reporteros o que fotoperiodistas, somos seres humanos, vinculados con historias de otros seres humanos, historias usualmente vinculadas al dolor, al olvido, a la desigualdad, al centralismo, al prejuicio, a la discriminación, al rechazo, ideas con las que convivimos y que son dolorosas. Es doloroso visibilizar todo eso, es doloroso escuchar situaciones complejas de personas que tú sabes que van a continuar de la misma manera, ¿no? Y que se están superando y que se van a superar con el tiempo, pero que realmente te das cuenta de lo que te diferencia de las personas es haber nacido en un lugar diferente, ¿no? El único mérito tuyo como profesional, piensas a veces que es haber podido estudiar una carrera universitaria, haber tenido el apoyo de tus padres, ¿no? Haber vivido en una casa con agua, con luz, ¿no? Que alguien te haya enseñado el amor, que alguien te haya enseñado a amar, ¿no? Que hayan sido buenos contigo, que te hayan engreído, ¿no? Solamente estás en el lugar en el que estás porque pudiste nacer en ese contexto, ¿no? Y yo creo que, claro, me he quebrado, sí, y también me he puesto a pensar y he analizado la situación de injusticia en la que convivimos, ¿no? Es por eso que cuando hablamos o se entra en el tema de prensa amarilla, ¿no? Y me pongo a pensar tal vez en un periodismo que pueda contribuir, ¿no? A fortalecer la ciudadanía, que no se aproveche de un hábito de consumo, sino que realmente pueda contribuir de alguna otra manera, ¿no? A que este consumo pueda aumentar en su calidad, ¿no? O los productos periodísticos que se estén consumiendo puedan evolucionar en su calidad, ¿no? Y yo tal vez esto, claro, lo digo directamente hacia los editores de los medios que se llaman amarillos, ¿no? Que no me parecen espacios periodísticos así de simple, por el contexto tan desigual en el que convivimos, ¿no? Con tanta miseria, con tanta desigualdad, ¿no? Y yo creo que no estamos para tener medios así, ¿no? Básicamente eso, ¿no? ¿Cuáles deben ser los criterios para saber el momento en cual debes tomar la foto o simplemente guardar la cámara y no hacerlo? Yo creo que el criterio te lo va dando la experiencia y también la idea de convivir, ¿no? Como mencioné, es un vínculo humano, es un vínculo interpersonal, lo que se genera, lo que se construye, ¿no? Con las personas a las que fotografías. Estés con ellas 5 minutos, 10 minutos, así como cuando estaba con las familias jóvenes que hacían cola fuera de las empresas de transporte para regresar a sus hogares, ¿no? Conversábamos tal vez 10 minutos, 5 minutos, el mismo respeto, el mismo interés y no la misma profundidad, porque evidentemente la misma profundidad a la que llegues en 10 minutos no va a ser la misma profundidad a la que llegues en un seguimiento de un mes o de 3 semanas o un caso, ¿no? Pero yo creo que siempre es importante este tema de aproximar y entender que es un vínculo humano. Ahora, ¿cuándo guardar la cámara? ¿Cuándo levantarla? Todo depende del contexto, ¿no? No hay fórmulas para el desarrollo de la labor fotográfica, en este caso fotoperiodística, porque como dije hace un momento, ¿no? Nuestra especialidad es resolver problemas de luz o de sombras, ¿no? O de cosas que salen de la cabeza de los retratados por atrás, ¿no? Obviamente, o sea, en ese momento nosotros tenemos que pensar, ¿no? Los estaría invadiendo, levantando mi imagen, levantando la cámara para hacer una imagen. Tienes que tener en cuenta como reportero y como reportera gráfica que es tu trabajo hacer imágenes, pero que también estás conviviendo. Si bien es tu trabajo si bien es tu trabajo, también estás conviviendo y en realidad ese es el termómetro. Es muy complicado para mí en este momento decirte, ¿sabes qué? Mira, existen esas pautas porque es algo
es una temperatura que el mismo ambiente y que el mismo vínculo con los fotografiados te van arrojando, ¿no? Yo creo que justamente por eso la sinceridad y la convivencia es súper importante, ¿no? Que te quedes conversando con las personas, que las personas se den cuenta de que realmente te interesa lo que les está sucediendo, ¿no? Y a partir de eso vas a ir reaccionando. Ahora, yo lo que decía es el contexto y también la experiencia, porque a medida en la que tú vayas fotografiando, por ejemplo, situaciones mucho más dolorosas o mucho más íntimas, vas a ir sabiendo de qué manera tú mismo, como realizador, conociéndote, puedes reaccionar, ¿no? Sería un buen momento para levantar la cámara. Levanto la cámara, la bajo, camino más despacio, no hablo, me voy más lejos, ¿no? Me quedo conversando, ¿no? No necesariamente tenemos que entrar a los sitios a hacer fotos, ¿no? Como disparando una metralleta, ¿no? O no tenemos que invadir a las personas haciendo nuestras fotos, ¿sí? Es un cálculo, no hay una fórmula, ¿no? Hay momentos en los que sí, tú metes una cámara en una manifestación, metes una cámara con una persona de confianza, ¿no? Midiendo siempre esta parte de, sí, desarrollar tu labor, ¿no? Pero también ser muy consciente de que estás conviviendo con otra persona. Uh-huh. Al cubrir alguna protesta y ver a una persona ser agredida, ¿se prioriza la fotografía o ayudar? Nuestra labor es el registro gráfico, y a partir del registro gráfico nosotros podríamos denunciar situaciones de agresión policial, agresión entre los manifestantes, de los manifestantes a la policía manifestantes, o sea, yo creo que al final, o sea son coberturas o situaciones en las que evidentemente tú has sido para entender un contexto, sí, pero para fotografiar. Es mediante la fotografía que tú vas a expresar la denuncia, que tú vas a expresar las situaciones que han sucedido. Porque, por ejemplo, ¿no? Si todos, en este caso hablando de fotoperiodistas, ¿no? Porque tal vez los asistentes de una manifestación sí podrían socorrer a las personas en casos de agresión, ¿no? Ahora, como digo, siempre hay varios matices, ¿no? Porque, por ejemplo, tú estás yendo para registrar, ¿no? Pero me he topado con situaciones justamente en la cobertura que hice frente al MINSA hace bastante poco, en marzo. Hubo agresión policial hacia un fotoperiodista, hacia el fotoperiodista de Huayca, ¿no? Entonces hubo una agresión policial hacia él. Evidentemente los fotógrafos que estamos cerca, generamos cierta manera de intervención, ¿no? Decimos, oye, hacemos algún tipo de protesta, ¿no? Este fotógrafo evidentemente estaba solo, ¿no? Hicimos algo de bulla, habíamos 3, creo, en ahí, pero he estado frente a otros casos de violencia en los que he fotografiado. Además de que, como dije, ¿no? Tú estás ahí fotografiando, ¿no? También tienes que medir, porque con las fotografías tú vas a denunciar, vas a presentar lo que estaba sucediendo en ese momento, ¿no? O sea, las fotografías de violencia policial en el plantón que hubo frente al MINSA, por ejemplo, eran importantes para denunciar la violencia policial ahí, ¿no? Si yo no hubiera hecho las fotografías, no se podría hablar de un contenido gráfico de las agresiones, ¿no? Si yo hubiera ayudado, simplemente no hubiera habido una fotografía, porque nosotros estamos en el terreno trabajando. Claro que si realmente es una situación de absoluto riesgo y solo nosotros somos los únicos que realmente podemos ayudar, en ese momento podríamos reaccionar, pero sería algo muy del momento, ¿no? Porque antes de eso estamos trabajando, ¿no? ¿Cuál es el límite que tiene un fotoperiodista durante su trabajo? Los límites. Yo creo que el fotoperiodista no tiene límites. O sea, cuando tú haces una cobertura, en su trabajo, en el desempeño de tu trabajo, tú no tienes límites. Tú vas a cubrir y empiezas a hacer
todo tipo de fotos. Tiene mucho que ver, obviamente, el acceso a las imágenes, tiene que ver mucho la suerte que puedas tener, ¿no? Porque a veces tienes ciertos intermediarios, ciertas personas que te hacen el favor de dejarte entrar a ciertos sitios, por ejemplo, o puedes entrar a ciertos sitios porque no hay tanta seguridad, ¿no? Ahora, lo vinculado a eso, o sea, yo creo que los límites, no hay ningún límite. Al cubrir no hay ningún límite. Tú haces fotos de absolutamente todo. Es preferible hacer la foto, tener la foto y que después tú digas o puedas escoger si la puedes mandar a que se pueda publicar o que no, ¿no? Ahora, los límites están en que en el fotoperiodismo muchas veces los editores son los que te dictan los temas, ¿no? Son los que te dictan los temas, ¿no? En mi caso, en el trabajo que yo hago en el medio de comunicación de Noticias SER, yo mismo soy el editor, se podría decir, de esta primera parte de mi trabajo, ¿no? Voy viendo los temas que puedo cubrir, las fotos que ya he hecho antes, las fotos que me falta hacer, ¿no? Las historias que están saliendo en la evolución de esta cuarentena y que podría ir yo a cubrir, ¿no? O podría encontrar un aspecto curioso que no se haya cubierto en otro medio antes, ¿no? Entonces, esto es súper, súper importante, ¿no? Ahora, el límite, ¿dónde se podría decir que está? En la publicación final, ¿no? Porque tú mandas tus fotografías a la red, ¿no? Pero a diferencia de la fotografía documental, donde tú controlas el proceso de publicación de tu imagen, no solo de planificación, de elaboración, sino también de publicación, en el fotoperiodismo pierdes el control en la publicación de las imágenes, ¿no? O sea, definitivamente hay un editor, hay editores que están comprometidos con esa chamba, ¿no? ¿Cuál es el rol que debe tener el periodista o el fotoperiodista frente a los monopolios que existen en los medios actualmente? Yo creo que este rol de contrainformación, se puede decir, se puede ir produciendo desde la universidad, ¿no? Yo creo, como comenté, ¿no? Cómo romper con estos grandes monopolios, generar información distinta, ¿no? Los grandes monopolios de medios dialogan mucho con la actualidad, compiten por la actualidad, tienen los medios económicos y la logística para hacer coberturas de actualidad. Los medios pequeños, no. Los medios digitales no pueden cubrir actualidad, pero pueden cubrir inactuales, pueden cubrir temas coyunturales, pueden abarcar problemáticas históricas. Yo, por ejemplo, en Noticias SER, justamente no se trabaja con la presión, por ejemplo, de la actualidad pura y dura, del momento, del último minuto. No, sino que se trabaja bajo temas coyunturales, ¿no? Bajo problemáticas históricas. Y esos mismos conceptos se siguen en el caso de las fotografías, ¿no? Yo no hago fotografías de spot news o no hago fotografías de último minuto, ¿no? Hago fotografías más de contexto, de temas coyunturales, de temas amplios, mucho más amplios, porque yo estoy en un medio de comunicación más vinculado al análisis y a los textos de opinión sobre la coyuntura que al género seco y a la noticia. Y yo creo que ese, por ejemplo, es una buena manera de generar un espacio distinto, ¿no? Que comparte como espacio periodístico, ¿no? Con los grandes medios, con las grandes industrias, con esos monopolios, ¿no? Eso hablándolo desde el lado laboral, ¿no? Donde podemos trabajar, tal vez. Pero desde la universidad, yo creo que una muy buena manera de ir en contra de este monopolio o de este sistema de necesidad de comunicadores que hagan todo, ¿no? Yo creo que sería muy importante que desde la universidad todos los fotógrafos y fotógrafas, ¿no? Vayan desarrollando un portafolio, ¿sí? Vayan vinculándose, se vayan vinculando a ciertos temas, vayan pensando los temas que les gustaría explorar, de qué manera, solo si les interesa la fotografía, desarrollarla y ver la plataforma a la que se dediquen o con la que se vinculen, ¿no?
puede ser el video, puede ser el podcast, puede ser la escritura de crónicas, una escritura más creativa, ¿no? O el fotoperiodismo, sea la disciplina que escojan, lo asuman con seriedad, que no borren al autor que hay dentro de ustedes, ¿sí? Que de alguna u otra manera es muy importante que los autores locales generen bastante producción, bastante contenido visual, porque no se puede uniformizar a la fotografía en las imágenes, y justamente lo importante de la fotografía es que hayan distintas miradas, distintos realizadores y realizadoras, ¿no? Y que todos vayan experimentando esa posible construcción del autor o la autora que llevas dentro, ¿no? Y que esta construcción está muy vinculada al tiempo y a la seriedad, ¿no? Con la que el profesional se comprometa con el lenguaje fotográfico. Sí, básicamente eso. De Rafael Correa, siempre he escuchado el término de opinión pública y opinión publicada, en referencia a los medios de comunicación, ya que para el señor Rafael Correa no existe esta opinión pública, la que es recogida por los medios de comunicación y que siempre pertenecen a un responsable que es el dueño de la empresa de comunicación. ¿Qué opinión tiene usted sobre eso? Bueno, yo creo que es evidente que los medios de comunicación tienen un punto de vista, una opinión, unos temas por los cuales luchar, un sentimiento de justicia de alguna otra manera, ¿no? Lo importante es que puedan existir distintos medios de comunicación con distintos intereses, y lo más importante sobre todo es que un medio de comunicación sea explícito y sea claro con los intereses que tiene y con las luchas que tiene, para comenzar. Ahora, eso no está mal. Que el medio de comunicación tenga un punto de vista subjetivo, eso no está mal. Que lo quiera encaletar y que nos quiera decir que es objetivo, eso está mal, ¿no? Pero lo que sucede con la información es que, claro, los medios de comunicación tienen, sí, puntos de vista que defienden, pero todos los ciudadanos también tenemos una opinión sobre lo que sucede, ¿no? Existe evidentemente una opinión pública aceptada, diversificada, con la que nosotros estamos de acuerdo, ¿no? Que genera ciertos consensos, sí, ¿no? Pero la opinión publicada solamente es una opinión más, ¿no? Estar en un medio implica tener una voz, ¿sí? Una voz tal vez a partir de especialistas, de entrevistas, de periodistas, pero es una voz más, ¿sí? O sea, los medios de comunicación no pueden manipular a la sociedad, ¿no? Los medios de comunicación no pueden manejar la mente de la gente y hacerla pensar cosas que nunca pensó, porque eso no existe, eso es mentira, ¿no? Cada uno tiene un punto de vista sobre la realidad, y nosotros lo que hacemos al consumir información, sea en productos periodísticos, productos publicitarios o productos de ficción, ¿no? Se genera un diálogo, ¿no? Entre nuestra interpretación del mundo, nuestras opiniones del mundo y la propuesta que estamos consumiendo, ¿no? Leer un artículo de opinión con el que tú puedes estar o no de acuerdo, ¿no? Si te convence, bacán, ¿no? Te permitirá dialogar, ¿no? Con situaciones que suceden en la realidad. Pero ahora, en realidad, yo creo que podríamos decir que existe una posibilidad para que se diversifiquen las ofertas de comunicación, y yo creo que la idea justamente es esa. Yo creo que lo más importante es eso, ¿no? Que se diversifiquen los puntos de vista, ¿no? Y como comenté hace un momento, ¿no? Que desde los lugares de formación, desde los lugares académicos como la UNCH, como las universidades, se pueda generar realmente una formación seria vinculada a el trabajo con la lectura de imágenes, por ejemplo, ¿no? Con los alumnos que se quieran dedicar a la fotografía o al fotoperiodismo, ¿no? Es muy importante desde la formación, ¿no? Que los profesionales vayan teniendo ciertas pautas para fortalecer su mirada y desarrollar su criterio fotográfico, para que cuando ellos estén en el campo,
¿no? Puedan diferenciar una página web periodística de una página web que no hace periodismo, o una foto periodística de un buen reportaje, ¿no? De un buen seguimiento de fotografía, ¿no? De una buena portada, ¿no? A una mala portada o un mal seguimiento de fotografía. ¿Y cómo va a el estudiante o la estudiante ser capaz de fortalecer ese criterio? Con ensayo y error, equivocándose un montón, como dicen los fotógrafos antiguos, quemando carrete, ¿no? Ahora sería quemando memorias SD, haciendo un montón de fotos y experimentando con la cámara.